Sí, tal como pueden ver ustedes ahí en la diapositiva, cuál es la geometría molecular del dióxido de carbono, ¿verdad? Y entonces ahí se les dan las opciones, que la geometría sea lineal, angular. Si se fijan, les aparecen dos angulares, pero con diferentes ángulos de enlace, triangular, plana y piramidal, ¿verdad? Entonces, bueno, para poder tener una idea de esto, entonces si se recuerdan, en la presentación nosotros habíamos, bueno, que esa era la que quería saber realmente si la tenían a mano, si ya la habían impreso o no, esta tablita, ¿verdad? Porque esta sería como su apoyo, ¿verdad? Pensando en la evaluación, que bueno, esperemos que la podamos hacer presencial, pero si no para el momento de la evaluación, si tuviera que hacerse virtual, pues ustedes tendrían que tener, ¿verdad? Esta tabla de las geometrías a mano para que ustedes pudieran apoyarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos, ¿verdad? Para poder contestar este tipo de preguntas, pues lo que necesitamos es poder tener la estructura. Se las dejé de compartir o no se las estaba compartiendo. La dejó de compartir, ¿verdad? La dejó de compartir. Sí, no sé qué fue lo que pasó. Bueno, entonces les decía que con los ejercicios, ahora sí, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso que nos preguntan, ¿verdad? ¿Cuál es la geometría molecular de ese compuesto, que sería el CO2? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Lo que tendríamos que hacer sería su estructura, ¿verdad? Entonces, pensando en que nosotros ahí tenemos el compuesto y tenemos la fórmula, lo que tendríamos que hacer es la estructura de Lewis para ese compuesto. Ya ustedes, pues, trabajaron en la simulación y ya la simulación, por ejemplo, en el caso de las moléculas reales, ya les daba, ¿verdad? Cuál era el modelo y si tenía o no tenía pares de electrones solitarios. Pero, ¿qué pasa si nosotros no tenemos un simulador como el que ustedes utilizaron? Entonces, bueno, pensar que siempre para construir la estructura de Lewis, entonces nosotros tomamos el átomo que está en menor cantidad, que en este caso sería el carbono, como nuestro átomo central, ¿verdad? Luego ya hemos dicho que en el caso de las estructuras de Lewis, pues lo que vamos a hacer es representar a los electrones solitarios como puntos, ¿verdad? Entonces, en el caso del carbono, tiene 4 electrones de valencia, ¿verdad? Y luego, ese carbono, ¿a qué estaría unido? Estaría unido a 2 oxígenos. Aquí lo voy a hacer solo con un color diferente para, con fines de que les quede claro, ¿verdad? Entonces, tenemos el oxígeno y en el caso del oxígeno, pues ya lo hemos utilizado varias veces. Sabemos que tiene, bueno, me quedó un poco separado, que tiene 6 electrones de valencia, ¿verdad? Entonces, colocaríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones, ¿verdad? Y del otro lado, pues también, ¿verdad? En el otro oxígeno tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí nosotros pues ya podemos ver que en este caso, este carbono, pues ese carbono y ese oxígeno, ¿verdad? Aquí estarían compartiendo este par de electrones, ¿verdad? O sea, ahí tendríamos nosotros un enlace. Y aquí tendríamos otro, ¿verdad? Pero ya hemos dicho, ¿verdad? Los átomos, y lo evaluamos, ¿verdad? Justo los átomos buscan compartir electrones, bueno, en este caso que los dos son no metales, ¿verdad? Pues el enlace sería un enlace covalente, comparten los electrones y sabemos que comparten los electrones buscando tener 8 electrones a su alrededor, ¿verdad? En este caso, el carbono únicamente tendría estos 2, más este 3, más estos 2, 5, más este tendría 6, ¿verdad? En el caso del oxígeno, entonces tendría 2, 4, 6 y 1, 7. O sea que le haría falta 1 cada uno, ¿verdad? Y aquí podemos ver, ¿verdad? Que el carbono tiene 1 desapareado y este oxígeno también tiene 1 que está desapareado. O sea que podríamos pensar que realmente no es que está ahí solo, aquí en la construcción, ¿verdad? De las estructuras, pues nosotros podemos, buscando esto, ¿verdad? Que todos los átomos tengan
8 electrones, pues reubicarlos, ¿verdad? Así que en este caso, nosotros diríamos que este carbono está compartiendo un segundo electrón y que este oxígeno también está compartiendo otro, ¿verdad? Que era el que teníamos aquí arriba, si ustedes se fijan, ¿verdad? Que lo que hemos hecho es reubicarlos. Entonces, de esta manera, este oxígeno estaría, este oxígeno estaría formando dos enlaces o estaría compartiendo, ¿verdad? Dos electrones con este carbono. Así, este oxígeno tendría 2, 4, 6 y 8. Y en este caso, pues vemos que todavía este carbono tiene uno que está desapareado y este oxígeno también. O sea que podemos pensar que también este carbono está compartiendo un segundo electrón con este oxígeno y que este oxígeno está compartiendo otro electrón con este carbono, de manera que están formando un doble enlace. ¿Por qué necesitamos saber esto, verdad? Porque pensando en esta tabla que decíamos que tenemos en la presentación, pues aquí para poder decir cuál es la geometría, entonces nosotros nos tenemos que fijar en el número de nubes electrónicas, ¿verdad? O en el número de dominios que nosotros tenemos y dependiendo de eso, pues nosotros podemos decir cuál sería, ¿verdad? Entonces recordemos que siempre vamos a tener este átomo central, ¿verdad? Que bueno, ahí como les decía, pues dependiendo de cuál sea el ejercicio que nosotros estemos haciendo, ese que se encuentra en menor cantidad va a ser nuestro átomo central, ¿verdad? Y entonces este átomo central, ¿cuántos dominios tiene? Entonces tiene dos dominios, ¿verdad? Que específicamente los dos dominios son el dominio de enlace, porque recuerden que ya habíamos dicho, esos dominios pueden ser de enlace o pueden ser de pares de electrones solitarios, ¿verdad? Y entonces aquí, pues, justo este ejercicio que estamos haciendo coincide con este caso, ¿verdad? Porque tenemos un átomo central y aquí recordemos que habíamos mencionado que no importa si el enlace es sencillo, si el enlace es doble o el enlace es triple, se considera como un solo dominio, ¿verdad? O sea que tendríamos que este sería un dominio y este sería otro, ¿verdad? De manera que como solo hay dos dominios, guiándonos aquí en la tabla que decíamos que estábamos viendo, entonces, ¿cuál sería la geometría para ese compuesto? La geometría sería lineal, ¿verdad? Y bueno, aquí lo que estábamos haciendo era contestar, bueno, o tratando de contestar esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la geometría molecular del dióxido de carbono? Entonces, este procedimiento que les acabo de explicar ahorita es el que tendríamos que seguir para nosotros poder contestar, ¿verdad? Y entonces aquí, ¿cuál sería la respuesta correcta? A, B, C, D o E para este ejercicio. Pues sería A, ¿verdad? Porque es la que nos da la geometría lineal. Bueno, ahora veamos a ver si ustedes podrían hacer esto. ¿Cuál es la geometría molecular del trifluoruro de boro? Entonces aquí, como les decía, este que se encuentra en menor cantidad sería nuestro átomo central y luego tendríamos que ese átomo central estaría unido a tres átomos de flúor. Siempre es importante pasar por el paso de hacer la estructura de Lewis, ¿verdad? Porque tenemos solo la estructura, o sea, si solo nos guiamos por la fórmula, que es lo que estábamos viendo ahorita, la fórmula que es BF3, la fórmula nunca incluye los pares de electrones solitarios. ¿Usted cómo va a saber si ahí hay dominios de electrones solitarios? Solo va a saber si hay dominios si usted representa la estructura de Lewis, porque, como ya hemos dicho, en la estructura de Lewis usted va a colocar todos los electrones de valencia que pueda tener, ¿verdad? Estos átomos. Bueno, entonces les voy a dar 3 minutitos ahí para que traten ustedes de hacer la estructura de Lewis, así parecida a esta que acabamos de hacer ahorita para este dióxido de carbono, que traten de hacer la estructura de Lewis para el trifluoruro de boro.
Me dicen cuando ya la hayan hecho para revisar, bueno, para que la hagamos y la podamos revisar. ¿Ya lo hicieron? ¿O todavía no? Bueno, entonces ahí el boro, ¿cuántos electrones de valencia tendría? 3. Tendría 3, muy bien. Y en el caso de cada uno de los flúors, ¿cuántos tendría? 7. Tendría 7, muy bien. Entonces aquí, pues el flúor, pues sabemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? O sea que de esos 7, ya hay 6 que están apareados. Lo mismo ocurriría, ¿verdad? Con los otros. Y bueno, en este caso, pues ahí nosotros podríamos representar cuántos dominios de enlace o cuántas nubes electrónicas de enlace hay en torno a lo que es el boro, ¿verdad? Y entonces en torno al boro, nosotros tendríamos que hay 3 enlaces, ¿verdad? Que sería este, sería uno, este sería otro y este sería el otro. Y como bien mencionaban, pues el boro solo tiene 3 electrones, así que no tendría, ¿verdad? Ningún par de electrones solitarios. Y ahí, pues entonces, si nos vamos a la tabla que mencionábamos, entonces, ¿cuál sería la geometría para un átomo central que tiene 3 nubes de electrones a su alrededor, ¿verdad? Entonces, aquí lo podemos ver. La geometría sería una geometría trigonal plana, ¿verdad? Que bueno, si nosotros nos fijamos aquí, pues esta era la que nos aparecían, ¿verdad? Nos aparecía la lineal, la angular, la piramidal, la tetraédrica y bueno, y en este caso, pues la respuesta correcta sería la triangular plana, que sería el inciso B. Sí, estamos de acuerdo. ¿O hay alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, entonces ahora pasaríamos a estos que ya son un montón. Y pues bueno, entonces miren, estos he estado pensando cómo poder hacerlos y que los podamos revisar. Entonces miren, la opción que se me ocurre a mí es que, bueno, ustedes copien ahorita los ejercicios, o bueno, de hecho, se los puedo yo aquí poner
en la pizarra, ahí que tenemos, ahorita se los voy a hacer, porque si ya la abrieron, ya vi que hay 2 de ustedes que ya la abrieron. Entonces aquí está, ya se las puse acá. Entonces aquí lo podemos tener. Entonces miren, ¿ustedes están conectados desde teléfono o están conectados desde computadora? Computadora. Desde computadora. Ah, o sea que usted sí podría hacerlos, así como los estoy haciendo yo. ¿Y los demás? ¿Están conectados de teléfono o de computadora? Con teléfono. Ajá, bueno, porque sí, la mayoría suelen conectarse desde teléfono.